comenzamos una serie que nos va a acompañar durante todo el año. Vamos a recorrer la Biblia de forma cronológica, libro por libro, para aprender algo fundamental. ¿Cómo cuenta Dios la historia? Los seres humanos siempre hemos intentado dar sentido a nuestra existencia. Y así hemos desarrollado distintas maneras de leer e interpretar la historia. Algunos la leen como un círculo interminable. Todo se repite, nada cambia y la historia no va a ningún lado. Otros la leen como una línea de progreso inevitable. Cada generación es mejor que la anterior y vamos subiendo hacia la perfección. Otros la leen como un caos sin sentido. Eventos aleatorios que no conducen a nada, donde cada quien fabrica su propio significado porque al fin y al cabo no hay uno real. Otros lo leen como un asunto de lucha de poderes y cada vez que chocan la historia avanza. Otros, eso es muy presente en nuestra cultura contemporánea, leen la historia como tiempo que se escurre entre los dedos. Es una lectura ansiosa del tiempo donde todo se reduce a un ahora mismo urgente. Hay una canción que captura eso perfectamente. Esta canción dice, miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que ni un segundo va a devolver. Es la vida leída como una carrera contra el reloj, donde o aprovechas cada instante o se pierde para siempre. Esa misma canción dice, queremos ser inmortales, pero no sabemos qué hacer en un día de lluvia, en un día ordinario donde nada espectacular sucede y que es aparentemente vacío. Decimos que el tiempo es oro, pero nos angustia que vuele tan rápido. Es una lectura del tiempo que nos deja exhaustos, siempre persiguiendo algo que se nos escapa. La Biblia nos presenta algo radicalmente diferente a todos esos acercamientos de cómo leemos, cómo se debería leer la historia. Dios no nos deja nuestra suerte para que inventemos cómo leer la historia, sino que más bien Él mismo decidió contarlo. La forma en que Dios cuenta la historia de la creación de la humanidad y por extensión de cada ser humano no es accidental. Tiene principio, tiene movimientos, tiene tensiones y tiene un destino glorioso. Esa es la invitación que deja esta serie, como leyeron ahorita, como leyó ahorita Luisca en la carta pastoral. Dejar que Dios nos enseñe a leer la historia como su historia. Y cómo es que nosotros entramos en esa historia que es suya y para su gloria. No se trata de imponer nuestras categorías sobre el texto bíblico ni sobre la historia humana, sino aprender las categorías de Dios. No forzar la Biblia, ni la historia humana, ni sus propias experiencias de vida a que respondan preguntas de las maneras que nosotros quisiéramos, sino más bien escuchar las preguntas que Dios hace y escuchar también las respuestas que Él mismo ofrece. Y hoy, creo que nunca me había pasado eso de que de verdad vamos a iniciar desde el principio, ¿cierto? El primer sermón comenzando en Génesis desde el versículo 1, ¿cierto? Y lo que vamos a descubrir es que desde ese primer libro, Dios ya nos está mostrando su manera de contar la historia. Una manera en la que incluye caos y orden, oscuridad y luz, muerte y vida, espera y cumplimiento. Imagina que alguien te dijera, te voy a contar la mejor historia del mundo, la más fascinante, la más grande. ¿Qué esperarías que te comenzaran a decir? Tú esperarías algo sorprendente, ¿cierto? Fuegos artificiales, acción desde el minuto uno y por supuesto que Génesis comienza así, con un estallido de gloria. Dios crea, Dios ordena, Dios llena, Dios da vida, Dios bendice. Luego pasa algo que casi nadie escogería como final de un libro tan grande y tan maravilloso. Génesis termina con un muerto en Egipto.
dentro de un ataúd. No termina en el huerto, no termina en el templo, no termina en la tierra prometida y tampoco termina con la coronación de un ser humano. Termina con un ataúd. Imagínense que ustedes le digan, así comienza esa historia, la mejor jamás contada. Y aquí viene una pregunta que nosotros quisiéramos evitar, pero que el texto nos obliga a enfrentar. ¿Qué clase de historias, y eso es así, qué clase de historia cuenta Dios? Que puede empezar con un mundo muy bueno y terminar con un ataúd. ¿Qué significa eso para nuestras vidas cuando nuestra propia historia tiene capítulos que se sienten como desordenados y vacíos? O cuando estamos muy cómodos, pero sabemos que aún no estamos donde deberíamos estar. ¿Qué clase de historia cuenta Dios? Es la primera pregunta que uno le debería surgir ante eso. Yo les quisiera compartir una llave hermosa que nos va a ayudar a no perdernos de la gloria de Dios a lo largo de Génesis. Este libro está cosido con una palabrita que aparece 10 veces como marcador, digámoslo así, de capítulos. Esa palabrita es Toledot. En español nosotros la vemos como estos son los orígenes de, esas son las generaciones de, esa es la historia de, este es el devenir de Toledot. Ujú. La única razón por la cual yo les quiero mencionar esa palabrita es porque esa palabra nos muestra que Génesis no avanza en línea recta sin forma, sino que más bien se va desarrollando como una historia con estaciones, con generaciones, con comienzos prometedores y con deterioros dolorosos. Y justamente allí uno va viendo el patrón de cómo Dios cuenta la historia. Porque Dios, por medio de eso, nos va diciendo, mira cómo escribo yo, mira lo que yo hago con el caos, mira cómo conduzco las generaciones hacia mi promesa. Por eso quiero proponerles que hoy nos acerquemos a Génesis con esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios con el devenir de su creación, con las generaciones, cuando la historia parece ir de la belleza al polvo? Permítanme ponerlo en una imagen muy simple, presentada en Génesis versículo 2, y es ese detalle de que la creación estaba desordenada y vacía, había oscuridad y aguas. Allí en medio de ese escenario, nada esperanzador, el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas como un ave protegiendo y resguardando, como una madre que incuba vida donde todavía no se ve vida. Esa escena es una miniatura de todo Génesis. Dios se presenta, presente sobre el caos, no para abandonarlo, sino para ordenarlo. No para destruir por capricho, sino para concluir la historia, conducir la historia hacia lo que Él prometió. Eso es increíble, ¿cierto? Que nada más en este versículo ya nos encapsularon cómo es que se va a ver el desarrollo de la historia que Dios quiere contar. Y aquí está la gran idea que quiero que tengamos presente y que va a guiar todo lo demás. Dios ordena el caos y guía a las generaciones hacia la simiente prometida. Por eso nuestra historia, aunque parezca terminar en un ataúd, puede vivirse con esperanza en Cristo. Y eso lo vamos a ver con 3 punticos. El primero, cómo es que se presenta el Espíritu de Dios sobre el caos. Cómo es que Dios inicia la historia cuidando y preparando vida. Luego, en el segundo punto, vamos a ver cómo es que Dios sigue hilando su historia con esa palabrita que les mencioné, Toledot, para guiar la historia hacia el cumplimiento de su promesa. Y el tercer punto, ¿cómo es que se ve ese movimiento y cómo deberíamos entender ese movimiento del Edén al ataúd? Un final incompleto que no es derrota, sino una escuela de esperanza y cómo eso nos empuja hacia Cristo con fuerza. Vayamos
a los dos primeros versículos del capítulo 1 para ver ese primer puntico de el Espíritu de Dios sobre el caos. Esto dice la palabra de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Miremos con calma ese cuadro, ese primer cuadrito con el que Dios nos comienza a contar su historia. Esos dos versículos no son simplemente el arranque de una narración, son en sí mismos una declaración sobre cómo es que Dios obra. El primer versículo nos da el fundamento de que Dios crea, Dios inicia, Dios es el autor, mientras que el versículo 2 nos muestra ese escenario inicial. Y no es el que uno escogería si quisiera vender una historia inspiradora, al menos en un sentido superficial. La creación está desordenada y vacía. Hay oscuridad y todo parece cubierto de aguas. Una cosa que deberíamos ir acostumbrándonos mientras avanzamos libro por libro en la historia del Señor es en considerar las imágenes que la misma escritura nos está dando. Esta imagen, esa primera imagen que nos da, es como la de un pantano. Si ustedes alguna vez han visto un pantano, ustedes se pueden imaginar mucha agua, alguito de tierra por ahí, algo que no se ve muy bonito, que uno piensa, bueno, esto es un paisaje desolado, aquí como que no hay muchas flores, mucho color, y no pareciera que hubiera alguna cosa que pudiera dar fruto aquí. Esa es la imagen, un pantano desolado. Y si ustedes lo piensan un segundo, a eso vuelve la creación en Génesis capítulo 9. Un pantano desolado, sumido por las aguas. Esta imagen nos deja en un panorama donde uno diría, pues, de aquí no puede salir nada bueno. Y mucho menos algo que uno pudiera decir que pudiera ser hermoso por sí mismo. Ya de una vez anticipando la necesidad de que Dios intervenga en la historia que Él está contando. Y allí aparece un detalle que yo ya anticipé, que si lo dejamos pasar nos perdemos de uno de los elementos más pastorales de cómo Dios cuenta su historia. El Espíritu de Dios sobre las aguas, sobre la creación desordenada y vacía. Esa expresión de se movía es como un ave que está revoloteando, que se cierne sobre su nido para cuidar, para proteger a sus crías como una madre, protegiendo y calentando lo que todavía no ha nacido. Lo que es curioso es que esa imagen quedó en la memoria de la interpretación bíblica. Cuando nosotros llegamos al bautismo de Jesús, vemos al Espíritu como un ave sobre las aguas, un cuidado tierno y activo y no distante. El mismo Dios que al principio se posa sobre el caos para crear, se posa en la humanidad de Cristo para renovar. Eso debe cambiar muchas cosas que nosotros pensamos sobre Dios y sobre la historia humana. En ese primer cuadro, Dios no se presenta como alguien que solo se relaciona con lo que ya está ordenado, con lo que ya es bonito. Dios se muestra como un Dios que desde el principio se acerca al desorden para traer vida. ¿Cuántas veces tú y yo hemos interpretado el vacío como abandono? Si una temporada se siente estéril, lo primero que se nos pasa por la cabeza es, Dios se fue. Y si hay oscuridad, asumimos, Dios no está obrando aquí. ¿Cierto? Pero Génesis, capítulo 1, versículos 2, nos corrige eso con ternura, pero con fuerza al mismo tiempo. El caos no es prueba de la ausencia de Dios, porque muchas veces, como ya lo vemos acá, es el lugar donde Dios empieza su obra más profunda y más hermosa. No porque Él ame el caos, sino porque Él es el único que puede ordenar lo que nosotros no podemos ordenar. Entonces, si hoy tu historia
se siente desordenada y vacía. El Evangelio no te dice, finge que no duele, ni te dice, resuélvelo tú, y luego viene Dios. El Evangelio te dice, mira al Dios que se acerca al agua oscura, que no se avergüenza de empezar donde tú solo ves pérdidas. Y eso, ese primer cuadrito, ese primer cuadrito, nos prepara para entender mejor todo lo que ocurre en el libro de Génesis. Ciclos donde aparecen promesas, o al menos cositas que tienen pinta de promesa. Y luego viene desolación. Y después, como ha sido a lo largo de la historia humana, la intervención necesaria de Dios para que Él pueda traer belleza en medio del caos. Y así trabaja Dios, desde el caos hacia su gloria. Si Dios está sobre el caos, desde el principio surge la pregunta, ¿cómo es que se mueve esa historia a través del tiempo? ¿Cómo pasa de las aguas a las generaciones que vemos en el libro de Génesis? Y ahí entra la palabrita que les mencioné ahorita que le da estructura a todo el libro, Toledot. Esa palabrita con la cual Dios está hilando una historia donde muestra su elección y el cumplimiento de su promesa. Y es nuestro segundo punto. Si en el primer punto Dios nos mostró cómo es que Él trabaja sobre el caos, el punto 2 nos va a mostrar cómo es que Dios trabaja a través del tiempo. Génesis tiene una arquitectura deliberada, no es un álbum de historias familiares sueltas aquí y allá. Más bien, uno nota en esa fórmula repetida que hay grandes transiciones que están apuntando a algo muy concreto. Esa es la historia de, esas son las generaciones de, este es el devenir de. Aparece 10 veces desde los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y de allí hasta Adán, Noé, Sem, Taré, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. ¿Qué produce eso en el lector? Darse cuenta que el Señor está hilando su historia de manera ordenada hacia algo muy concreto. Produce la sensación de que el libro te está diciendo, mira, Dios no solo crea, Dios guía. Dios no solo inicia, Dios conduce generaciones. Dios está escribiendo la historia. Esa palabrita, Toledo, no es solamente un marcador genealógico. Es una declaración teológica porque no solamente introduce quiénes son los descendientes de, sino que nos está diciendo eso es lo que resultó de esto. En este caso, en el primero que les mencioné, eso es lo que resultó de la creación de Dios. Es como si el texto nos dijera, eso es lo que llegó a ser, eso es lo que Dios hizo avanzar a partir de aquí. Y a uno a veces le cuesta ver eso en su propia historia, de decir, eso fue lo que Dios hizo avanzar a partir de aquí. El patrón que emerge de esto es que uno va viendo cómo, a pesar de que hay cada vez más personas que van apareciendo y un mundo que se ve cada vez más amplio, Dios intencionalmente va estrechando la línea. Hay algo a lo que Él quiere apuntar y que quiere que sea claro para toda la humanidad. Uno ve a Isaac sobre Ismael, uno ve a Jacob sobre Esaú. El foco se vuelve hacia la línea por la cual Dios llevará adelante su promesa. Y esto se conecta con la promesa que carga todo el conflicto del libro en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. El descendiente de la mujer en enemistad con la descendencia de la serpiente. Y así Génesis va estableciendo una trayectoria de bendición, ruptura y luego una gracia que sostiene la esperanza.
Por eso es que tiene tanto sentido que Génesis se repita tanto y se haga tanto énfasis en el tema de la simiente, la semilla, el descendiente. Es que es una historia de generaciones que una tras otra parecen decir, será este que nació, será este el nacimiento que lo arregle todo. Y la respuesta, cuando uno lo lee, la respuesta honesta y bíblica es que ninguno de estos nacimientos cumple, completa y finalmente la promesa. Sin embargo, miren lo bonito, que al mismo tiempo que uno reconoce eso, uno también puede decir, pero es que cada nacimiento nos va llevando al otro. Como si la historia con ese ritmo nos estuviera diciendo, todavía no, pero avanza. Todavía no, pero Dios no ha soltado el hilo de su historia. Él sigue escribiendo y está dirigiendo la historia hacia el cumplimiento de la promesa. Esa es una lectura muy diferente de la historia. Simplemente decir, este no fue, pero ahí viene otro, ahí viene otro. Y por supuesto eso cambia cómo leemos nuestras vidas. Tú y yo solemos vernos tentados a leer nuestras vidas como una línea recta, ascendente de logros, subir, mejorar, asegurar cosas. Génesis nos enseña a leer la vida de esta otra manera, por Toledo, porque es lo que el Señor hizo avanzar a partir de este punto en tu vida. Este es el devenir de lo que fue Liliana, Jaime, Oscar. Eso es lo que el Señor quiso hacer con su creación. Aunque no siempre ese devenir es lo que tú hubieras planeado o esperado, ¿cierto? Eso por un lado nos humilla, porque nos saca del papel de autores de nuestra historia. Pero al mismo tiempo nos consuela porque nos saca del azar. Si Dios es el autor, entonces incluso nuestras estaciones o temporadas más confusas no son ruidos sin sentido. Son parte de una historia que Dios está guiando hacia su promesa. Y en esta historia que Dios guía hacia su promesa, las promesas dadas a Adán y Eva, a Noé, a Abraham y su descendiente culminan en una persona, culminan en Cristo. El hilo no termina en una genealogía antigua, termina en una persona viva. En ese sentido, esa palabrita, este Toledot, no es solo algo del pasado, es el camino con el que el Señor va guiando hacia su Hijo. Y Génesis nos hace seguir este hilo con tanta paciencia. ¿Por qué decide terminar donde termina? ¿Por qué cerrar con Egipto y con un ataúd? Ahí el libro nos enseña cómo se ve una esperanza madura. La esperanza que cree cuando el final aún no llegó. Y ahí vamos al tercer punto de ese movimiento del Edén al ataúd, en donde encontramos cómo se conjuga el deterioro de la historia humana, la fe y la esperanza. Yo quiero que vayan conmigo un momento al final de Génesis. Génesis capítulo 50, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra que él prometió, de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo,
Dios ciertamente los cuidará y ustedes te llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Vaya forma de terminar el libro con un ataúd en Egipto. Cuando llegamos al final de Génesis, vemos cómo es que esa historia pasó de la gloria del Edén a estar en Egipto con un ataúd. Ese es un golpe emocional muy fuerte, porque contradice cualquier expectativa religiosa que una persona pueda tener. Así que va a terminar, comenzarse con una cosa gloriosa, hermosa, un despliegue de poder impresionante, y terminamos lejos de la tierra prometida y con un muerto. Así no contamos historias, pero así cuenta la historia de Dios. Uno esperaría que el libro que comienza con en el principio terminara con un y vivieron felices para siempre. Y otra vez, así no cuenta Dios la historia. Termina con un José murió y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo que resulta impresionante de este final es que ese ataúd no está así, no está allí como un punto final de resignación. Jesús dice algo que en la lógica de la fe eso es dinamita. Él les dice, Dios ciertamente los visitará, ciertamente los cuidará y los hará subir de aquí a la tierra que él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego les hace jurar que cuando Dios lo visite, llevarán sus huesos allá. El ataúd en Génesis está puesto para que el lector cierre el libro con expectativa, no con derrota. Es como si ese último objeto en la escena fuera un recordatorio constante de eso no termina aquí. Eso va a seguir avanzando hasta el día de la visita de Dios. Ese ataúd fue un símbolo de esperanza. La gente lo veía y sabía, ese ataúd va a estar aquí, esos huesos van a estar aquí por un ratico nada más. Hasta el día que nos visite Dios. Hasta el día de la liberación. Hasta ese día, eso va a estar allí. Para muchos israelitas, Egipto se sentía como estabilidad, como prosperidad, como una mejor vida que la que antes tuvieron. Y alguno se pudo haber atrevido a decir, pues ¿para qué soñar con otra cosa si eso ya está muy cómodo? Mira, estoy en un imperio grandioso. A veces nosotros estamos en un Egipto que se ve y se siente muy bien. Un trabajo que resuelve las finanzas, una casa, viajes, conflictos que se calman o que se resuelven. Y entonces viene el final de Génesis a hacer dos cosas en nosotros. Lo primero es que nos desinstala, porque nos viene a confrontar para decirnos todavía no estás donde deberías estar. No importa qué tan cómodo estés en tu Egipto. Si eso se ha convertido en el clímax de tu historia, te has conformado con demasiado poco. Está bien tener sueños relacionados con esa creación, si el Señor los tiene. Pero la satisfacción plena del ser humano en nuestros corazones no está allí, sino en Cristo y en el futuro que Él ha preparado para aquellos a quienes Él ha hecho hijos de Dios. Y eso es infinitamente superior a la primera creación. Lo segundo que hace este final de Génesis es que nos entrena en esperanza. Nos dice, Dios visitará, Dios guiará, Dios cumplirá. Génesis termina invitándonos a buscar el siguiente capítulo de la historia que Dios está contando. ¿Cómo se cumple lo que José creyó? ¿Dónde está la simiente de Eva? ¿Cómo se cristalizan todas las promesas de redención y restauración de Dios? Ahora yo quiero traer delante de todos nosotros
algo más íntimo y a la vez más comunitario, y es nuestras historias. Piensen por un momento en sus historias. Esas que vienen acompañadas de dolor, de violencia, crímenes, hábitos destructivos, bancarrotas, divorcios, pérdidas, vergüenzas, enfermedades. Esas historias no son primero nuestras, son una parte de la historia que muestra la gloria de Dios. Cuando preparaba este sermón, yo pensaba en mi propia historia, decisiones, dolor, caminos que no seguí, y cómo el Señor me llevó a ver a través de la voz de hermanitos y hermanitas que en este camino en el que Él me haya puesto a andar, con todas las experiencias que Él me ha invitado a vivir, allí había mucha más gloria para Dios. No como los hombres buscan la gloria, sino como Él sabe traer gloria a su nombre. Cuando aprendemos a leer Génesis como la historia que Dios está contando, cambia la lectura de nuestra propia historia. Ya no preguntamos solamente, ¿eso me gustó, no me gustó? ¿Estaba cómodo, podía crecer, se podía avanzar? Empezamos a preguntar, ¿qué gloria hay de Dios aquí? Ya no nos preguntamos, no, es que yo necesitaba eso para crecer así, así. No, no, no. Comenzamos a preguntarnos la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué gloria hubo para Dios allí? ¿Y qué gloria hay para Dios ahora? Esa pregunta no minimiza el dolor y no pretendo, ni yo ni Dios, minimizar el dolor de ningún ser humano, ni tampoco la incertidumbre, ni nada de esas cosas que se sienten malucas en el corazón. Pero lo que sí hace Dios es que reubica todo esto, todas nuestras historias, dentro de una historia más grande. José pide que lleven sus huesos a la tierra prometida. Su ataúd, cuando veía su ataúd, ese ataúd decía, es que yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a la promesa y no me acostumbro a Egipto, yo quiero lo que Dios quiere. Cuando nosotros pensamos en Cristo, Él en cambio no muere para llevarnos a nosotros a un lugar, muere para llevarnos a la comunión plena con Dios, para asegurar la plena realización de las promesas de Dios, esas que generación tras generación estaban esperando, este es. Ese murió para llevarnos a Él. En un sentido, el ataúd de José no es una señal de derrota, es una señal de esperanza para los israelitas, así como la cruz de nuestro Salvador, que parecía la derrota más absoluta, se convierte por la resurrección en la señal suprema de esperanza. El símbolo de la esperanza del creyente es una cruz, porque el que murió allí, murió para luego resucitar y confirmar su victoria sobre todo lo que derrota al ser humano. En ese sentido, el final de Génesis nos deja con una imagen de fe, esperando la visita de Dios. Y ustedes saben qué dice el Evangelio, que Dios sí nos visitó. Vino no solamente para sacarnos de un lugar geográfico, sino para sacarnos del pecado, de la separación que había entre Dios y los seres humanos, para sacarnos de la muerte y para guiarnos hacia Él. A lo largo del año, mientras vamos avanzando libro por libro, veremos cómo es que Dios nos ha venido a visitar para llevarnos hacia Él. Esa es la historia que Él ha estado contando. Y que al final de esa historia que Él está contando, Dios va a mirar a su Hijo y dirá, qué hermoso. Y mirará a todos a los que Él hizo hijos de Dios y dirá, qué hermosura.
Mirará toda la creación redimida por lo que hizo su Hijo y dirá, ¿qué es esto tan hermoso? Mucho más hermoso que en el principio. Así es que Dios cuenta la historia. Así es que Dios cuenta la historia humana. Así es que Él cuenta su historia. Y así es que leemos Génesis pensando en Cristo. Con ese movimiento del caos a la belleza, de la promesa a la espera, del ataúd a la visita de Dios. Y finalmente, a Cristo como la corona de esta historia. Ahora, si todo esto es verdad, necesitamos responder al Señor de formas concretas. ¿Cómo es que se ve vivir como una persona que no se conforma con eso? Que aprenda a leer la historia como Dios la cuenta, que espera la visita de Dios con esperanza, una esperanza anclada en Cristo. ¿Cómo se ve eso? Yo les propongo tres aplicaciones. Una, primero, que no estás solo y tu historia no es primero tú. La Biblia no te presenta a ti y a mí como individuos aislados, que están intentando salvar su propia narrativa. Te presenta como parte de una humanidad a la que Dios visita y guía y que necesita la intervención de Dios. José no habló para sí mismo, habló para sus hermanos y para los que vendrían después. Dios los visitará, Dios los hará subir. Y aquí está el giro que nos humilla, pero que al mismo tiempo nos sana y nos alienta, y es que cuando creemos que el centro somos nosotros, vamos a tener la necesidad de querer justificarlo todo, todo. Tenemos que ganarle o ponerle algo de sentido a cada pérdida, a cada dolor por nuestra cuenta. Nosotros vamos a tener que vernos forzados a decir, es que eso es valioso por eso. Nos vemos forzados a tener que fabricar propósitos donde ni siquiera los vemos. Eso no solo es agotador, es idolatría, es poner tu propia gloria en el lugar de la gloria de Dios. Muchos de nosotros vivimos como si nuestra historia fuera principalmente nuestra. Mis logros, mis fracasos, mi reputación y mi legado. Génesis nos confronta y nos dice, tú no eres el autor de nada de eso. Intenta hacerlo, terminarás en uno de dos lugares. O en desesperación, porque no puedes controlar la historia, o en autoengaño, pretendiendo que sí puedes. Cuando el centro es Dios, cuando reconocemos que nuestra historia es una partecita de la historia de Dios, que Él está escribiendo para su gloria, algo cambia, algo profundo cambia. Ya no tenemos que cargar el peso de fabricar sentido y propósito. Podemos decir, Señor, esto duele, esto no me gusta, pero tú estás escribiendo, tú estás ordenando, tú estás mostrando tu gloria incluso aquí. Yo solo quiero ver y ser fiel a ti. Si estás en Cristo, por pura gracia, perteneces a la historia del pueblo de Dios. No por tus méritos, no porque tu historia sea más bonita que la de los demás, sino porque Cristo te injertó en su historia por su muerte y resurrección. Por nada más. Y en ese sentido, el propósito de tu vida no es que la gente diga, uff, qué vida tan impresionante, sino más bien que Dios sea glorificado. Si alguno no está en Cristo, eso tienen que escucharlo con cuidado, porque Dios está contando una historia también con tu vida. Pero no te confundas pensando en que puedes vivir fuera de Dios y aún así disfrutar de las bendiciones del pueblo de Dios. Hay mucha gloria para Dios al preservar eternamente a quienes Él ha redimido en Cristo.
Pero también hay mucha gloria en que Él ejecute su justicia perfecta sobre quienes lo han desechado y rechazado. Dios ha puesto bajo esa predicación no por casualidad, te está llamando a que vengas a Cristo, a que rindas su orgullo de ser autor de tu historia y reconocer que necesitas que Él te salve, que haga lo que Él dice que hace con la historia humana, que es intervenir conforme a su gracia, que te redima y que escriba un final que trae mucha gloria a su nombre. Para quienes estamos en Cristo, vale la pena pensar si estamos viviendo como quienes sabemos que nuestra historia es para la gloria de Dios, o si seguimos aferrados a escribir nuestro propio guión, controlando cada detalle, resistiendo la manera en que Dios ordena el caos e interviene en nuestras historias. El segundo punto de aplicación es que necesitamos aprender a esperar, sabiendo que esperar no es perder el tiempo. A veces, cuando nosotros pensamos en progreso, pensamos que eso es que estemos cada vez más cómodos. Pero progreso en Génesis muchas veces significa aprender a esperar con fe. Y aquí viene una diferencia sensible con nuestra cultura y con nuestro corazón pecaminoso. ¿Recuerdan la canción que les mencioné al principio? Mira el reloj, miro el reloj y me dice, ahora mismo. Sé que ni un segundo va a devolverme y después de eso dice, voy a usarlo como Él siempre me usó a mí, hablando del tiempo. Esa no es solo una descripción de nuestra cultura, es una descripción de nuestro pecado. Queremos ser dioses de nuestro propio tiempo, queremos controlar cada momento, exprimirle sentido a cada segundo, demostrar que nuestra vida vale la pena. Y cuando hay temporadas donde no vemos fruto, donde estamos en días de lluvia ordinarios, donde nada parece espectacular, nos llenamos de ansiedad y de juicios. Y nos decimos, estoy perdiendo el tiempo. Dios me abandonó, mi vida no sirve, ¿qué es todo eso que me está ocurriendo? Hermanitos, eso no es fe. Así no se ve la fe en la historia que Dios cuenta. Eso es orgullo disfrazado de ansiedad. Es creer que tú tienes que fabricar propósito de tu historia en lugar de confiar en que Dios ya lo está tejiendo. Génesis nos enseña algo muy distinto. A veces el progreso es aprender a esperar con fe, es poder decir, eso se siente desordenado y vacío. Me siento confundido, no sé para dónde va eso, sin entrar en paz. Porque confías en que el mismo Dios que se cernía sobre las aguas del caos, al principio de la historia, sigue sobre el caos de tu vida. Esto no significa que el tiempo no importe o que tú tengas licencia de desperdiciar el tiempo con el que el Señor te bendice. Al contrario, el tiempo importa profundamente porque es el medio por el cual Dios está mostrando su gloria. La diferencia está en quién lleva el peso. La ansiedad por aprovechar cada segundo nos hace vivir con desesperación, como si todo dependiera de nosotros. La fe en el Dios que escribe la historia nos libera. Puedo decir, Señor, yo quiero ser fiel en este capítulo de la vida. Quiero ser fiel a ti en esta temporada que tú me has dado, sin la presión de fabricar algo memorable, algo espectacular, algo que sea mi legado. Cristo es el que lleva el peso de escribir tu historia. Él ya demostró en su muerte y resurrección que Dios puede tomar lo que parece más desordenado, oscuro y vacío, una cruz romana, un cuerpo en una tumba, y traer de allí la gloria más radiante. Si Él llevó ese peso por ti, ¿por qué sigues intentando cargarlo tú? ¿Por qué? ¿Cómo es que se ve esto
en nuestra semana. Puede ser que nos tomemos el tiempito de intentar ver qué es eso que nosotros consideramos desordenado y vacío en nuestras vidas. Y luego hacer una pregunta distinta. Porque usualmente cuando vemos algo así en nuestras vidas, la pregunta que soltamos es ¿cómo salgo de aquí rápido, rápido, rápido? ¿Cómo me quito esto de encima? En lugar de hacer esa pregunta, preguntar más bien, ¿cómo está Dios presente sobre estas aguas? ¿Qué gloria quiere mostrar Él aquí? Y ahí va a ser muy útil que busquemos señales de su gracia. Recordemos que en Génesis, la forma en la que la historia humana va avanzando es de un deterioro constante. Como que la cosa comienza aquí, todo va en picada, hasta que viene Dios, interviene en la historia y ¡guau!, pasa del caos a la belleza. A veces el progreso no es cambiar el escenario frenéticamente, es cambiar la lectura. Poder decir, Dios está aquí, Dios está obrando, yo no soy el autor, Él sí, yo confío en lo que sea que Él está haciendo. Esto nos permite respirar en el día de lluvia, en el día que parece ordinario y poco espectacular, sin la ansiedad de demostrar que tu vida vale la pena. El tercer punto de aplicación es que tu historia se vuelve testimonio de Dios para otros. Hermanitas y hermanitos, humildemente necesitamos reconocer que nos cuesta leer la historia como la historia que Dios está contando. Ya sea porque nuestras historias son muy gozosas o porque son muy lamentables. Y nos perdemos de lo más importante en el camino. Por eso parte de nuestra respuesta y obediencia al Señor que nos salvó es ayudarnos mutuamente a leer bien la historia de Dios. Por encimita yo les mencioné ese momento en que mirando hacia atrás alguien me pudo decir, Jesús, en este camino había mucha más gloria para Dios, independientemente de tú cómo sentiste el transitar de tus experiencias. Pero con toda seguridad ahí había mucha más gloria para Dios. Eso es comunidad, interpretando la providencia de Dios con humildad, no con clichés. Ahora, yo quiero proponerles hacer algo pequeño, pero suficientemente concreto para ayudarnos a ver la gloria de Dios un poco más claramente esta semana. Sería bueno que tomes 30 o 45 minutos y escribas en una paginita este título. Esto es lo que ocurrió o eso fue lo que Dios hizo avanzar a partir de aquí. Escribe tu propio mini Toledot, tu, tu propio mini devenir de una etapa concreta. Puede ser un año, una temporada o incluso un evento que aún duele. Y considera alguna de estas tres cosas. ¿Qué era lo que parecía desordenado y vacío en ese capítulo? Lo segundo, ¿qué señales de la gracia de Dios puedes reconocer, aunque sean pequeñas? Y lo tercero, ¿qué esperanza fuiste invitado a abrazar en Cristo, aunque estuvieras cómodo o aunque sintieras que la vida se caía a pedazos? Después de que te tomes el tiempo de hacer eso, busca intencionalmente a un hermanito o a una hermanita y comparte. E interpreten juntos la historia gloriosa de Dios. Y terminen con una oración simple, como Señor, gracias por ordenar nuestras vidas, por guiarnos y acercarnos hacia Dios. Y ayúdanos a anhelar lo que tú has preparado, el futuro que tú has preparado, más que nuestra propia comodidad, si en eso hay mucha gloria para ti. Por ese camino podremos ver un poquito más claro el Evangelio y cómo es que el Evangelio viene a ayudarnos a reinterpretar nuestra historia como parte de la gloriosa historia de Dios. No queremos quedarnos satisfechos con esto y nada más, aunque
eso que nos toca vivir hoy sea bonito y atractivo. Debemos pedirle al Señor que reordene nuestros anhelos para que el clímax de nuestras historias no sean logros temporales, sino que está Cristo y el futuro que solo Él prepara. Permítame recoger todo esto que he dicho hoy en una imagen y una frase que yo quisiera que les acompañe en sus corazones. Volvamos un momento donde comenzamos. Génesis nos muestra a Dios sobre el caos. Cuando todo estaba oscuro, vacío y sin forma, el Espíritu de Dios estaba allí, cerniendo como un ave que cuida, preparando vida donde no se veía vida. Luego Génesis nos enseña a leer el tiempo con esa palabrita Toledo. Este es el devenir de él. Eso es lo que el Señor hizo avanzar a partir de aquí. No solo es una lista de nombres, es el modo de Dios decir, yo guío las generaciones, yo estrecho la historia hacia mi promesa, yo no improviso. Génesis nos sorprende al final con este cierre que parece hasta anticlimático. Un ataúd en Egipto, un ataúd que no está allí para apagar la fe, sino para encenderla. Está ahí como una señal constante para todo el pueblo de que Dios los visitará, Dios los cuidará, Dios los hará subir, Dios cumplirá su promesa. Ahora, lo que el Antiguo Testamento deja como una expectativa, el Evangelio lo anuncia como noticia. Dios sí nos visitó. Dios visitó a su pueblo en Cristo y la historia fue estrechada generación tras generación para llegar al descendiente. No a un héroe humano que ahora sí se iba a portar bien, sino al Hijo de Dios, el único capaz de hacer lo que ningún nacimiento anterior pudo hacer: vencer el pecado, deshacer la obra del mal y abrir el camino hacia una comunión plena con Dios. Y aquí es donde quiero dejarles esta imagen. José muere y deja un ataúd que grita, esto no termina aquí. Llévenme a la promesa. Cristo muere y deja una cruz que por la resurrección grita algo aún mayor. No solo los guiaré a un lugar, los guiaré a mí. No solamente los sacaré de Egipto, sacaré un pueblo completo de la muerte. Por eso, para nosotros el símbolo de esperanza no es un ataúd, es una cruz que ya no puede retener al que murió en ella y una tumba que quedó vacía. Porque si Cristo resucitó, entonces ese todavía no de nuestras historias no es desesperación, es una espera con fe, en la que uno simplemente está diciendo, Señor, yo quiero ver cómo más vas a seguir trayendo gloria a tu nombre. Y si Cristo reina, entonces ni tu caos, ni tu dolor, ni tu aparente estancamiento tienen la última palabra. Así que llévate esa última frase. Cuando tu historia parece desordenada y vacía, Dios no la desecha, la ordena. Y cuando parece terminar en un ataúd, Dios no te abandona, te visita de forma muy especial en Cristo. Hermanitos, esta semana volvamos a nuestras historias para reinterpretarlas a la luz de la gloria de nuestro Salvador. Pidámosle al Señor que reordene nuestros anhelos, que no nos conformemos a lo que podamos estar viviendo ahorita, sino que esperemos con alegría, esperanza y obediencia el futuro que Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha preparado para su pueblo. Como les decía antes, al final de la historia, Dios mirará a Cristo y dirá, qué hermoso. Mirará a sus redimidos en Cristo y dirá, qué hermosura. Mirará toda su creación renovada por la obra de su hermoso Hijo y dirá, todo esto es hermoso, mucho más hermoso que en el principio. Amén.